Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Picadita. Esta noche vamos a tener dos charlas acá en nuestro living, como todos los martes. La primera de ellas va a ser con un concejal que ya está sentado acá esperando que nosotros vayamos a encontrarnos con él, que es José María Canelada. Y por otro lado vamos a hablar un poco sobre la reforma de la Constitución de la provincia de Tucumán. ¿Qué es la Constitución? ¿Qué es lo que se busca reformar? ¿Se puede y es necesario hacer una reforma? Son algunas de las preguntas que le hicimos al constitucionalista Rodolfo Burgos. Pero para eso van a tener que esperar. Ahora nos vamos a encontrar con José María Canelada, que ya estaba con nosotros, como les decía recién. ¿Cómo estás, José María? Hola, José. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por haber venido esta noche con nosotros, esta tarde con nosotros, a compartir un poco sobre qué está pasando en la ciudad de San Miguel de Tucumán desde la visión de ustedes, los concejales, ¿no? Porque recordaba que allá por octubre del año pasado tenían una primera conversación con la intendenta, que le estaba presentando su gabinete y las ideas que tenía. De esa foto, de esa reunión, ahora, ¿qué se ha cumplido con lo que en su momento rezaban las promesas de Rosana Chala? Bueno, mira, lo primero que te diría es que entre aquella reunión y hoy, lo que ya han pasado son los 180 días que ella misma se autoimpuso como un plazo en el que supuestamente San Miguel de Tucumán se iba a transformar en una mezcla de Las Vegas con Nueva York, donde se iban a erradicar los basurales a cielo abierto, donde iba a estar resuelto el problema del tránsito. De golpe en 180 días se suponía íbamos a estar viviendo en una ciudad nueva, maravillosa, perfecta, ordenada, limpia, amigable con el medio ambiente, y muchos de esos problemas los seguimos viendo. Se cumplieron los 180 días, no se cumplió con la palabra empeñada. Nosotros se lo expresamos públicamente cuando vos y tus colegas nos consultaron sobre el tema. Esto, lejos de despertar una reacción de política pública, de gestión, lo que despertó fue el enojo de ese gabinete que salió a decirnos cosas por la prensa. Pero bueno, lo cierto es que vemos una ciudad que no ha cambiado demasiado. Lo que hemos visto hasta ahora han sido algunos espasmos de algunas cosas. Lamentablemente en los barrios de la periferia, donde se suponía empezaba la transformación hacia el centro, la periferia sigue golpeada, sigue abandonada, sigue sucia, las calles, algunas siguen sin pavimentarse, muchas de esas calles están en mal estado, los basurales siguen estando. Entonces, bueno, una gestión a la que le ha costado evidentemente arrancar, que sí está haciendo cosas, porque decir lo contrario sería mentir, pero que no ha logrado imprimirle ni la eficacia ni el ritmo que prometió en campaña iba a tener su gestión. ¿Se podía llegar a hacer eso en las condiciones que, según ellos, los funcionarios de Rosana Chala, quedó el municipio de San Miguel de Tucumán? Era obligación de ella evaluar si se podía. En la campaña, digamos, cuando vos te presentás en un ámbito a asumir compromisos, lo que vos tenés que saber es fehacientemente si vas a poder cumplir con aquello a lo que te estás comprometiendo. Entonces acá tenemos dos posibilidades. O la intendenta no sabía, lo cual es muy grave porque significa que tenemos funcionarios públicos que improvisan, o sabiendo mintió, lo cual también es grave, porque creo que los argentinos estamos hartos de la mentira en política. Entonces, la obligación de saber si esto era factible administrativamente, económicamente, era de quien prometió en campaña que en 180 días esta ciudad tenía un giro de 180 grados. En las cosas que sí se pudieron hacer, ¿cuáles destacarías? Mira, me parece interesante que le hayan dado relevancia a la cuestión ambiental, que está en veremos, que está con pequeños avances, donde el Consejo Nobleza Obliga ha tenido una actitud de responsabilidad, de generosidad, porque cuando el Ejecutivo nos mandó esa ordenanza que vos recordarás, José, la enviaban, la retiraban, la enviaban, la retiraban, porque era un mamarracho. El Consejo se puso ese tema al hombro para declarar la emergencia ambiental. Perfeccionamos ese instrumento, le dimos todas las herramientas, y a mí sí me parece valioso que le hayan dado centralidad a ese tema. Vos fíjate que generalmente en las encuestas, donde se mide cuáles son los temas que les preocupan a la gente, esas encuestas que especialmente se hacen cerca de las campañas, hay un dato que a mí nunca deja de sorprenderme, y es que generalmente pareciera que la gente, esta generalización, no se interesa prioritariamente en la cuestión ambiental. Y la cuestión ambiental es central, porque todas las decisiones que no tomamos hoy de manera correcta
van impactando negativamente cada vez con más intensidad, cada vez con más profundidad, y lo que está en juego es la casa que le estamos dejando a los que vienen por detrás. Entonces, sacándome la camiseta partidaria sin importar de la gestión que hablemos, para mí cualquier gestión que le dé importancia al cuidado del medio ambiente, a la casa de todos, va a ser un rasgo de política pública que voy a destacar. Cuando te referías a la ordenanza, tenía que ver la de la empresa, la concesión de la empresa para los próximos años, digo, de la recolección de basura. Claro, porque cuando nosotros asumimos, nosotros en el Consejo Deliberante, Chala en la Intendencia, bueno, lo cierto es que se vencía en el cortísimo plazo la concesión de la empresa que se encarga de la recolección de residuos urbanos, ¿no? Pero vos fíjate ahí nuevamente la cuestión de asumir un cargo sin ser lo suficientemente diligente. El que asumiera como intendente sabía que ese contrato se vencía. ¿Cómo es que Chala Company llegaron, asumieron, pasaron meses y tuvieron que pedir una declaración de emergencia, donde en realidad lo central que ellos querían era que nosotros les diéramos la competencia para prorrogar ese contrato, porque si no, no había quien recoja la basura en las casas de los vecinos de San Miguel de Tucumán? Pero además entonces construyeron un marco para que en apariencia tuviera un volumen que no tenía. Entonces nosotros ¿qué hicimos? Le dimos la herramienta, porque hubiera sido irracional, irresponsable no permitir que hubiera un mecanismo de recolección de residuos, pero además generamos un mecanismo serio, con controles periódicos, con obligación de rendición de cuentas, para que en otras áreas de la cuestión ambiental de la ciudad pudieran intervenir. Y créeme que eso es importante. Y yo ahí destaco el rol del Consejo. Consejo Deliberante, que es un órgano colegiado, donde estamos representantes de distintos partidos. Pero ¿sabes que me ha pasado algo distinto de la vivencia en la legislatura? En la legislatura era imposible hacer que los proyectos avancen. Cuando yo fui legislador, casi en los dos periodos, siempre el oficialismo tenía 2/3 o más del total. Pero es una cuestión constante de obstrucción a todo lo que viniera de la oposición. En el Consejo, probablemente porque es un órgano más pequeño, porque convivimos de otra forma, somos 18, hay una actitud, te diría, de más diálogo, más conciliadora. Cuando hay una buena idea, no se mira de dónde viene, sino que se mira la idea. Eso nos permite que pasen cosas positivas como esta, ¿no? Como lo que te señalaba de la emergencia ambiental. Bueno, se viene un tema que va a ser de debate. Ustedes fueron en estas últimas semanas muy críticos en relación al transporte público de pasajeros. Hoy martes ya los empresarios han presentado formalmente el pedido de aumento de boleto. Ellos hablan de que no puede ser menor a los 1.000 pesos, pero ya vamos a ir al fondo, que tiene que ver justamente el valor, si está bien o está mal. Digo, la intendente el viernes dijo que no se puede dar un aumento si no se mejora el servicio, y que en las reuniones que había tenido ella con el sector empresario les había dicho esto, de que tenía que haber un mejor servicio para la ciudad de San Miguel de Tucumán. Los empresarios ayer le dicen a ella que todo bien, pero que con la tarifa como está no se puede, y con los subsidios y pagando boletos a valores irrisorios como paga el municipio o el boleto estudiantil, no tiene supervivencia el transporte público. Primero, el servicio todos sabemos que es malo. Ahora bien, ¿hay conciencia de que hoy el valor del boleto es un boleto político y no un boleto para que las empresas funcionen como deberían funcionar? Mira, me parece que ahí hay que ser cuidadosos con no caer en una trampa argumentativa. ¿En qué sentido? Cuando se aumenta el boleto, en la oportunidad anterior, que con Gustavo Cobo fuimos los dos únicos que votamos en contra, también los empresarios decían que era necesario el aumento porque de esa manera iba a mejorar la calidad del servicio. Bueno, el aumento vino, votamos en contra 2, pero 16 votaron a favor. Y hubo un aumento tan importante que quedamos entre los 5 boletos más caros de la Argentina. Y el servicio siguió siendo de mala calidad. Entonces, ¿quién dijo que va a ser mejor el servicio? Los empresarios. Y luego también algunos colegas en el debate decían, pero no estamos de acuerdo, pero igual lo vamos a hacer porque es importante que mejore la calidad del servicio. Digo, pero si tienen claro que si el boleto no está al valor que tiene que estar, difícilmente un servicio mejore si todo va destinado quizás al que cobra el chofer, digo, al empleado. Yo en lo que no puedo caer es ¿quién falta la verdad? Yo no puedo caer en la trampa de que los que hace 20 años se declaran siempre al borde de la quiebra, me digan que para mejorar un servicio que siempre está peor,
lo que necesitan es aumentar el boleto, porque el boleto aumenta, pero el servicio está mal. Es como en una relación, cuando a vos te mienten, en algún momento dejás de creerle a la otra persona. Bueno, ahora el gesto lo tienen que tener los empresarios. Si no le estamos pidiendo, mira, yo los leo en la prensa y escucho que dicen, es verdad que la calidad no es la ideal, pero tampoco estamos tan mal. ¿Con quién se comparan? Con el transporte público de la India en los años 70. No suben a los colectivos de los que ellos mismos son dueños. Si no, es inexplicable que digan esto. No les estamos pidiendo que sean naves espaciales, les estamos pidiendo que los asientos no estén rotos, no estén oxidados, que las ventanillas no estén rotas, que las frecuencias las cumplan, las unidades tienen que estar en la calle. Hay demasiada mentira en todo esto. ¿Y sabes qué es lo que yo no me banco? Y discúlpame que me doy cuenta que empiezo a engranar, porque no tolero la falta de respeto a la gente, José. Los usuarios son laburantes, son personas de a pie, son nuestros jubilados que van a cobrar la jubilación en un bondi, que van a un hospital, son los chicos que van a la escuela, la gente que va a laburar. ¿Para quién miente? Te puedo asegurar que el usuario no. No, está bien, pero sacándolo al usuario, que sabemos que es la realidad. Es que el problema es que la política lo saca siempre al usuario. Está bien, bueno, pero miente el empresario al decir que su empresa es deficitaria y que no puede seguir bancando un servicio con este valor de boleto, o miente la política que no ha trabajado durante estos 8, 10 o 15 o 20 años en políticas públicas concretas para el transporte de pasajeros. Bueno, quizás haya un poco de todo. Quizás haya un poco de las dos cosas, pero siempre... Pero digo, cuando usted fue legislador, ¿se trabajó este tema? Por supuesto. Y es más, nobleza obliga, porque a mí me gusta decir la verdad. En algún momento, el propio presidente del Consejo Deliberante, que hoy lo preside y lo presidió en el periodo anterior, elaboró un proyecto donde decía, che, vamos a discutir todo, y había mirado con atención el modelo de Salta, que es un modelo distinto. Entonces yo sí creo que tenemos que animarnos a esto, a poner todo sobre la mesa. ¿Pero qué es todo sobre la mesa? Usted me dice que está quebrado, bueno, póngame los libros sobre la mesa para que yo le crea. Y cuénteme qué ha hecho con los subsidios millonarios que ha recibido durante muchísimo tiempo. Porque yo tengo necesidad de creerle. A ver, José, mi posición no es en contra de los empresarios. He defendido a todos los sectores productivos de Tucumán desde la legislatura y quiero que les vaya bien. Y tienen que ser pujantes porque ponen su capital, porque se arriesgan. Ahora, ¿qué es lo que a mí me cuesta desde el estricto sentido común entender? Tengo 45 años y no me molesta decir mi edad. Muy bien por usted. ¿Sí? Después le vamos a preguntar. Por decir la edad. 45 años. Desde que tengo memoria, siempre este sector empresarial se declara al borde de la quiebra. Y la verdad, lo que yo pienso es si siempre estás al borde de la quiebra y en algún momento evaluarías retirarte y no se retiran. Y entonces nos dicen, estamos haciendo un esfuerzo y somos los mártires de la ciudad y ustedes debieran agradecernos. Entonces hay que ponerle cordura. Pongamos los datos sobre la mesa, sobre la cuestión económica, pero sentemos al usuario en la mesa también. Y por supuesto evaluemos qué ha hecho la política. Yo no me olvido, José, en la elección del 19 se filtró un audio, presuntamente de una reunión donde estaban empresarios, donde palabras más, palabras menos, lo que se decía es que recibidos los subsidios había un porcentaje que había que devolverlo a la política, al oficialismo para financiar la campaña. Eso desencadenó una justicia que por supuesto corrió la suerte que corren todas las denuncias en la provincia de Tucumán. Pero entonces, ¿es la política? Sí, son los empresarios, sí. Y cuando yo insisto en el usuario, no es porque sea un terco, pero a mí me han votado más de 27.000 vecinos de la capital para representarlos a ellos. Y mi tarea es hacer que la voz del laburante, del estudiante, de los jubilados, de las amas de casa se escuche. Quiero que esa voz también esté en la mesa, porque si no parece que solo discutimos la situación empresarial. Entonces yo no estoy dispuesto a dejar de lado la condición, la situación, la calidad del servicio en el que viajan los vecinos de la capital. Si también lo ponemos en la mesa, si también hay mejoras, vamos a poder avanzar. ¿Y sabes por qué te lo digo? A mí la gente me contacta mucho por las redes, me paran en la calle, en el súper. Yo soy un privilegiado y un agradecido.
Y cuando empieza esta cantinela del debate del precio del boleto, una de las cosas que me dice muchísima cantidad de gente es, si el servicio fuera medianamente bueno, me bancaría pagar el aumento del boleto. Pero se vive como una situación de injusticia, es malo y me lo aumentan. Uh-huh. Te pregunto esto, ¿debería la capital hacer aportes como hace Salta u otros municipios del país para el usuario o las empresas? Yo creo que todos los aportes que se hagan en forma de subsidio deben subsidiar la demanda, porque ese es el modelo más transparente, porque ese es el que mejor ha servido en el mundo. Por eso nosotros esperamos con tanta expectativa la SUBE que la intendenta la viene anunciando desde antes de asumir, y bueno, acá la seguimos esperando. Tanto la hemos esperado que ahora parece que ya casi no tendría sentido si finalmente se instrumentan otros medios. A mí me parece que todo lo que sea transparente, que todo lo que sirva, insisto, para subsidiar la demanda y no la oferta, que todo lo que sirva para garantizar calidad de vida del conjunto de los vecinos, que en síntesis somos los que ponemos el dinero a través de nuestros impuestos, es bienvenido. Y yo tengo vocación de discutirlo todo y de poner mi equipo a disposición para pensar, incluso con el atrevido que representa a los empresarios que gusta de descalificar a los que no le votan los aumentos de boleto, incluso con ese atrevido. Porque a mí lo que me interesan son los usuarios, no lo que dice un señor cualquiera. Antes de irnos al corte, todavía me queda retumbando esto, porque cuando uno ve los estudios de costo, dice el estudio de costo que lo hace la Universidad Nacional de Tucumán, digo, no, sin poner en tela de juicio a los profesionales que tenemos en la UNT, que son de la Facultad de Ciencias Económicas, afirman que el boleto debería estar a tal valor, que son 120 pesos, 1.200 pesos, dicen. Y después los concejales siempre terminan sobre ese valor determinando otro costo y otro precio, que nunca va de la mano del verdadero estudio de costo que lo hacen profesionales de la provincia, pensando en el usuario, pensando en el servicio, entre otras cosas más. Digo, ¿cómo sobrevive una empresa si no tiene hoy la posibilidad de poner el valor al servicio que tiene que dar? Mira, ahí hay tres aspectos. Para mí hay tres cuestiones. Primero está la sobreactuación, que durante años, la teatralidad que se ha sostenido en el debate del boleto, donde el que solicita el aumento pide de más, porque sabe que entonces llega Pero otra... si pedir de más quiere decir que el estudio es falso, que los profesionales que hacen el estudio no están haciendo lo correcto, están mintiendo. Vos lo describiste el proceso. Piden un monto que luego en el andar se termina bajando. Hablamos del estudio de costo, no de lo que piden. El estudio de costo hecho por profesionales dice eso. Vos déjame terminar una idea, porque tengo un argumento. A ver. ¿Sí? Primero, te digo sobreactuación porque inicialmente de arranque piden un monto te piden A sabiendo que lo que van a buscar es B. Porque es lo que demuestra los últimos 10 años de historia del debate del boleto. Hay una sobreactuación, una teatralidad de las partes en eso. Segunda cuestión, hay una matriz de cálculo, ¿sí? Sí. Que es una matriz que también hoy está en debate. De hecho, si vos hablás con especialistas, te dicen, esto hay que actualizarlo. Esto está viejo. Y también hay que animarse a ponerla en el debate, cuestionarla y pensar un instrumento que sea mejor y que nos arroje un dato que sea objetivo. Bien. Tercero, el propio municipio que participa en el análisis con el mismo instrumento, es decir, desde el mismo dato objetivo, hoy te dice que no es razonable. Lo ha dicho la intendenta hace muy poquito. ¿Sí? Y cuarto, el servicio de transporte público de pasajeros es un servicio público, en cabeza de un tercero, Sí. que por lo tanto en su condición de servicio público en cabeza del Estado, con una finalidad que es pública como garante del acceso a otros derechos, no está solamente atravesado por un análisis de elementos económicos, sino que deben ser contextuales. ¿Sí? No sé si con eso te respondo. Palabra más palabra me está diciendo que el estudio de costo no sirve. Y que No, esa es tu hay que conclusión. ponerlo en tela de juicio. No digo que hay que analizarlo porque hoy los propios especialistas te dicen es una matriz que está vieja y que hay que incorporar elementos que
no estaban en aquella. O sea, ¿se haría esto si ahora se lleva en discusión un nuevo aumento del boleto? ¿O se debería? Sí, creo que sí. Que en un ideal, para mí lo que hay que discutir es cómo se están calculando los costos. Hay que discutir si este es el modelo que tiene que seguir funcionando, el de un Estado que concesiona en cabeza a un tercero, porque el tercero viene siendo deficitario, pero indispensablemente sentarlo al usuario también a decir, esto es lo que yo vivo. Porque insisto, José, y perdón que sea redundante, pero si no me aumentan el boleto, no puedo mejorar las condiciones en las que se viaja, pero después me lo aumentan y se viaja igual, parece una canción de Pimpinela, una toma de pelo. No te voy a preguntar qué canción de Pimpinela te gusta, pero vamos a ir a un pequeño corte. A la vuelta, y te dejo ya planteada la consulta, reforma de la Constitución, ¿sí o no? No me lo respondas ahora, comamos unos quesitos y nos relajemos un poco, ¿te parece? Me parece muy bien. Vamos a la pausa, ya volvemos. Sabemos que un hotel no es solo un lugar para dormir. Alto Verde, Suite and Part Spa, 25 de mayo, esquina San Lorenzo, Termas de Río Hondo. Es más que un lugar. Bueno, estaba planteada la pregunta. Reforma constitucional, un tema que a algunos políticos lo está desvelando. No sé en su caso cómo viene en la mano. Mira, ¿Lo desvela o no lo desvela? Me parece que más que reforma sí, reforma no, la pregunta es reforma para qué. Y si... Pero ¿puede responderme la primera pregunta, reforma sí o no? Depende, ¿reforma para qué? Bueno, reforma constitucional. Vamos por ahí. ¿Sí o no? ¿Para qué? Bueno, según el gobernador, quiere sacar los acoples y con eso un montón de otras reformas. Bien. Que van a lo netamente electoral. Perfecto. Si se quiere. Mi sensación es que en realidad lo que el gobernador está buscando es garantizarse que no lo vayan a molestar en el proceso de su reelección, porque como él cumplió parte del mandato de Mansur, creo que tiene algún temor de que le cuestionen si está en condiciones de presentarse o no para su reelección. Y que está dispuesto a hacer todo este revuelo institucional, en realidad a los fines de poder tener tranquilidad respecto a este objetivo que es su reelección. Luego, ¿La Constitución no es clara en eso? Bueno, Constitución... Esta que tenemos ahora. La pregunta, me da la sensación a mí que surge es, la duda, la inquietud es, ese tiempo largo de mandato que era de Mansur, que cumplió el vicegobernador a cargo, ¿es tenido en cuenta como si hubiera sido mandato o no? La sola posibilidad de que se discuta, me parece que ya les quita el sueño. Porque no te olvides que Incómoda al menos. Pero claro, vos no te olvides que respecto de Mansur, la posibilidad de ser candidato a vice, también decían que está todo perfecto, y después la Corte de la Nación lo dejó a Mansur fuera de carrera. Me refiero a lo local, ¿no? Después sí. Cristina lo dejó fuera de carrera, pero ese es como otro tema. Entonces, ¿por qué es importante preguntarse para qué? Porque si te dicen, ¿para qué no haya acoples? Mi respuesta es, usted con una ley puede reglamentar la Constitución, esto, primer año Facultad de Derecho se estudia, usted puede reglamentar lo que la Constitución dice, y usted puede llevar los acoples a su mínima expresión. Si luego el gobernador me dice, no, pero no queremos ningún acople, y viste, yo le desconfío, porque ¿de dónde le salió ahora este espíritu republicano, la preocupación por la transparencia? Si es, digamos, los conocemos. Si luego quieren transparencia, no hace falta reformar la Constitución para que haya ley de acceso a la información pública. No hace falta reformar la Constitución para que haya ley de ética pública. No hace falta reformar la Constitución para que haya ficha limpia. No hace falta reformar la Constitución para que se discuta la autonomía de los municipios y les den por coparticipación lo que les corresponde. Es decir, lo que a mí no me cierra es lo que dicen que quieren hacer y luego que afirmen que el único camino es la reforma de la Constitución. Y sí te confieso que me inquieta un poquito, me preocupa cuando veo algunos sectores que dicen ser opositores, que se ponen a disposición y hacen el juego. Yo supongo que es de la buena fe, pero con mucha inocencia, porque finalmente lo que van a terminar haciendo, ojalá me equivoque, es convalidar un proceso donde lo único que el oficialismo está buscando es garantizarse que nadie le vaya a generar alguna dificultad en el proceso de seguir afianzados al poder.
El gobernador está recibiendo a sectores en su despacho junto al vicegobernador, arrancó con el PJS, tuvo un encuentro el lunes con algunos legisladores de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo está viendo este proceso de consulta, de charla? El diálogo siempre es positivo en política, siempre está bien. Ahora, José, yo no es que sea un personaje malvado que desconfía porque sí. El valor de la historia como disciplina, uno de los valores de la historia, es que nos permite aprender de nuestras propias acciones, de los procesos. Entonces yo miro el 2015 y recuerdo el Tucumán Dialoga, cómo convocaron a las fuerzas vivas, ¿no? A los partidos. Una ex colega suya. Digo, Vargas Aynace, Carolina. Sí, pero con un gobernador al frente. Sí, fue una gestión que dijo, vamos a modificar las cosas que nos señalen. Y después ese gobernador, unos meses después, sobre otro tema, se le escapa, no sabía que estaba con un micrófono abierto y termina diciendo, vos poné a alguien que lo escuche y después hacemos lo que queremos. Yo lo que no quisiera es que este proceso, atravesado de buena fe por parte de los dirigentes de la oposición, termine siendo hagamos que escuchamos, lo sumemos para que nos convaliden esto y lo legitimen y finalmente vamos a hacer lo que en realidad queremos. Ya lo hemos visto el proceso. Hicieron un libro hermoso que se llamó Tucumán Dialoga. Yo lo tengo en mi oficina, ¿no? Justo tengo uno de los escritorios que está roto, la pata está medio desnivelada y ahí está Tucumán Dialoga. Y creo que yo le estoy dando más uso que el que le dio Mansur en aquel momento. Bueno, al menos le sostiene la mesa. Importante, ¿no? Sí, igual medio desequilibrado. Otro tema que quería preguntarle. El otro día tuvimos una entrevista con Martín Yesa, que está queriendo poner en orden al PRO, y me pregunto, en esa entrevista nos dice él que bueno, el PRO está yendo camino acá en Tucumán a una intervención. Y estamos viendo y sabemos del ruido y el cierto descontento de un sector de la Unión Cívica Radical sobre la actualidad del partido acá en la provincia. ¿Cree que la Unión Cívica Radical en Tucumán también va camino a una intervención nuevamente? Mira, me da la sensación de que no, en tanto hay una fecha para un llamado a elecciones internas. Entiendo que esto ha sido validado por el órgano, digamos que la Carta Orgánica establece con esta finalidad. Me parece que lo que sucedió es que se prorrogó una fecha, que hay que ir a elecciones, donde yo espero que el proceso sea un proceso de diálogo, de madurez política. Mira, José, yo siempre defiendo el radicalismo más allá de mi pertenencia y de que para mí sus principios me representan, porque siempre digo que en Tucumán el radicalismo, por la representación que tiene, cantidad de legisladores, de concejales, de intendentes, de diputados, es indiscutiblemente la columna vertebral de la oposición. Donde hay radicalismo fuerte en Tucumán, hay oposición fuerte. Donde hay oposición fuerte, hay posibilidad de alternancia. Donde hay posibilidad de alternancia, hay república. Donde hay posibilidad de alternancia, hay esperanza de un gobierno que sea distinto. Yo desde que nací hasta ahora, de manera prácticamente ininterrumpida, han gobernado siempre los mismos. Entonces, cuidarlo al radicalismo es cuidar la oposición y es cuidar la esperanza de cientos de miles de tucumanos de que alguna vez en Tucumán las cosas cambien. Por eso creo que hay que ser responsable con el radicalismo. ¿Hay quienes no están siendo responsables con el radicalismo? Me parece que hay gente que actúa de manera impulsiva, desde miradas facciosas o de expectativas individuales. A ver, yo respeto la expectativa de todo el mundo. En política es razonable que haya gente que desee liderar, que tenga vocación de crecer, pero el radicalismo es una herramienta que excede los deseos individuales, es una herramienta del conjunto de la sociedad tucumana. Por eso hay que cuidarlo, porque siempre en política lo colectivo tiene que estar por encima de lo individual. José María Canelada, ¿sigue trabajando para en algún momento ser intendente de San Miguel de Tucumán? José María Canelada trabaja para la gente, de verdad, con José una María profunda Canelada vocación de servicio. ¿Sigue trabajando para la gente, queriendo ser intendente de San Miguel de Tucumán en algún momento? Yo voy a estar donde sea útil para garantizar más calidad de vida. Hoy mi expectativa individual no es central, te lo digo de corazón. ¿A dónde se puede contactar la gente con José María Canelada? Parece una promoción esto, ¿no? Pero en realidad él dijo que dialoga mucho con la gente y que la gente le consulta cosas, por eso te lo pregunto. En mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en el Consejo Deliberante por las mañanas.
Suelo ir al súper de la América y Belgrano. No de nombre, no de nombre. Ahí charlo mucho también con la gente. No de nombre del supermercado, que la marca la paga usted. José María, muchas gracias por venir. Nos quedaron varios temas. Estábamos conversando un poco con Maurito sobre algunas ordenanzas que han salido que están muy interesantes para la ciudadanía, como los corredores seguros para la gente que está en las facultades, en la universidad. Algunos temas que tienen que ver con lo ambiental también, algo hemos hablado, pero hay otras que ya son hechos y que han sido consumados y me parece que están buenos, así que bueno, nos queda una próxima entrevista por delante. Va a ser un placer. Muchas gracias. Nos vamos al corte, pero antes decirles que en el próximo bloque vamos a estar con Rodolfo Burgos, él es constitucionalista, nos va a explicar un poco qué es la Constitución de la provincia de Tucumán, qué es lo que se busca reformar, un poco de lo que recién estábamos conversando acá con José María Canelada, en la voz de un profesional que sabe de esto porque es docente de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Tucumán. No se muevan de ahí, ya volvemos. Sabemos que un hotel no es solo un lugar para dormir. Alto Verde, Suite and Part Spa, 25 de mayo, esquina San Lorenzo, Termas de Río Hondo. Es más que un lugar. El gobernador de la provincia de Tucumán, como ustedes saben, Osvaldo Jaldo, ya viene planteando, antes incluso de irse de vacaciones, había planteado la necesidad de que tendría que haber una reforma de la Constitución de la provincia para eliminar los acoples y reformar otras cosas más que tienen que ver justamente con la vida diaria, no solamente de la política, sino de la sociedad y la parte económica en su conjunto. ¿Qué es la Constitución de la provincia de Tucumán? ¿Se debe reformar la Constitución para que efectivamente se hagan cambios en lo electoral, en lo económico y en lo social en nuestra provincia? Le hemos consultado todo esto a Rodolfo Burgos, que es docente de la Facultad de Derecho Constitucional justamente, que nos cuenta un poco sobre la Constitución y estas preguntas que nos estábamos haciendo recién. ¿Es necesaria la reforma? Vamos a hacer un ABC de la reforma constitucional. Es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, justamente en lo que tiene que ver con constitucional. Así que, ¿cómo estás, Rodolfo? Bienvenido. Gracias, un gusto estar en la picadita. Bueno, nos vas a ayudar a comprender un poco, en primer lugar, qué es la Constitución de Tucumán. Claro, bueno, primero, ¿qué es una constitución? Exacto. ¿No? La pregunta sería, ¿qué es una constitución? Y si uno tuviera que dar una definición así rápida, diría que la constitución es una técnica que han inventado la sociedad a lo largo de miles de años, es la contribución del pensamiento ilustrado a un proceso irrazonable por naturaleza que es el del poder. Las constituciones se han entendido en muchas sociedades que Alberti siempre decía, nosotros hemos empezado por el final, porque hemos hecho una constitución primero, sin vivencia popular, si se quiere, claro, de ese fenómeno, que es un fenómeno esencialmente racional y que supone que para que el poder no sea nefasto con sus propias sociedades, hay que dividirlo. La técnica es justamente dividirlo el poder para que el poder se controle recíprocamente y pueda no tenerlo una sola persona y entonces el poder no sea salvaje con sus sociedades. Claro. Dicho esto, la Constitución, tenemos una Constitución nacional y tenemos una Constitución provincial que es la que define cómo es la agenda del gobierno en Tucumán. Bueno, Tucumán lamentablemente, y esto nosotros técnicamente en la cátedra lo decimos hace años, no es una novedad, vive un verdadero escenario de naufragio de sus instituciones republicanas. Digamos, Tucumán tiene sin lugar a dudas la peor constitución de todas las provincias del país. En el estudio del derecho público provincial comparado, la constitución de Tucumán es sin lugar a dudas la peor de todas. Bien, ¿cuántas constituciones tuvimos? O sea, hay una. ¿Cuántas reformas hubo? Bueno, vamos ahí. Yo quería llegar a eso porque, digamos, a ver, la constitución entonces supone que es un pacto amplio de la sociedad civil tendiente a limitarlo al poder. Y ordenador al mismo tiempo. Por eso, claro, sí. Y entonces, Tucumán tiene el desatino que en sus dos últimas reformas, tanto la de 1990 como la de 2006, han sido no pactos amplios de la sociedad civil, sino constituciones que han impuesto partidos únicos. Constituciones políticas, más que nada. Sí, siempre son políticas, bueno, si querés, porque el poder constituyente siempre tiene un componente político que es el pueblo sesionando. Ahora, no han nacido como inquietudes de la sociedad tendientes a limitar el poder, sino como ideas del gobierno tendientes
a sacarse los límites del poder. Partidistas, Sí, claro. para que se entienda mejor. Bueno, partidistas podemos decir en el sentido que son de partido único, que ese es el desatino, digamos, cuando debería ser un pacto amplio de los pactos preexistentes de la Constitución Histórica Nacional, hasta el Pacto de Olivos, por decir que es el que ha determinado una reforma sustancial de la Constitución Nacional, ha venido precedido de pactos políticos amplios. Esto en Tucumán no ha ocurrido nunca. En el 90, digamos, había claramente Bussi y armó una constitución a medida de él para desperonizar, básicamente. Por supuesto, el chaleco se lo hizo para él, el traje se lo hizo para él, pero se lo puso Ortega. Y la principal garantía institucional que tienen las constituciones, que es la división del poder, en Tucumán no existe. En Tucumán tenemos un único poder, el Ejecutivo. Tenemos al compañero de fórmula del Ejecutivo presidiendo el único órgano de control político, la legislatura unicameral, que se elige junto con el Ejecutivo, y entonces tenemos un régimen prácticamente de un partido único de hace muchos años. Esa constitución, que ya era mala, la del 90, en el 2006 Alperovich solamente la empeoró. Es decir, el cúmulo de cantidad de atribuciones y diferencias y privilegios que se le dan al Ejecutivo frente a los otros poderes es escandaloso. Entonces, bueno, en Tucumán tenemos lo que tenemos. En 2006, ¿por qué se buscaba reformar la Constitución? Bueno, solamente porque la reelección, la única idea fuerza Bien. de Alperovich era la reelección. Por eso, ojalá hubiera hecho solo eso y se hubiera puesto su reelección. Ha hecho barbaridades, una constitución que está múltiplemente descalificada en la justicia, cosa que no pasó en ningún lado. Digamos, eso, Tucumán tiene una originalidad realmente notable. ¿Qué me pasa ahora, digamos, cuando uno ve ahora? Bueno, hay un proceso de aparente reforma en que aparece una voluntad, que es la del gobernador, y en un proyecto alternativo que sería del vicegobernador, de algunos legisladores. Sigue siendo una constitución que está pensada del poder para la sociedad y no de la sociedad para limitar el poder. Con lo cual, lo más normal es que haya o no reforma, dicen que ahora se ha callado un poco, Sí. lo que va a resultar va a ser de idéntica calidad a la que tenemos, Está es decir, bien. muy Ahora, baja. pero ¿es oportuno? Bueno, a ver, si tenemos la peor de todas, uno diría es necesario. Claro. Ahora, ¿es oportuno? Y yo digo que no, porque los que son los causantes del mal jamás pueden ser los causantes de la solución, digamos. Si este gobierno, que ya ha tenido una reforma de Constitución en el 2006, porque Alperovich, Mansur, Jaldo son, digamos, forman parte del mismo grupo, por decirlo de alguna manera, me parece que la Constitución no se puede pensar desde ahí. Por ejemplo, el proceso de la reforma de 2006 tenía una prohibición muy clara, no podía reinstalar la ley de lemas. Y puso los acoples, que son como un hermano de la ley de lemas, digamos, en algún sentido es idéntico, en otro destroza el sistema de partidos, que es lo que pasa en Tucumán. Hay más de 100 partidos políticos, cosa que no existe en ningún lado del mundo. Digamos, el sistema de partidos está destrozado y en consecuencia los partidos son aspiradoras de votos, nada más. Entonces, a mí me parece que un proceso de reforma concebido desde el poder no va a dar ninguna mejora para la sociedad. A ver, nos detengamos ahí un minuto porque lo que según dice el gobernador es que llama a que se debata una reforma constitucional porque se quiere eliminar los acoples. ¿Es No. necesario reformar la Constitución No. para eliminar los acoples? No. Los acoples aparecen en el inciso 12 del artículo 43 de la Constitución local como una cláusula que se la puso ahí medio olvidada que dice: los partidos políticos o alianzas o frentes electorales pueden compartir una fórmula a los ejecutivos, ¿sí? Y tener otra oferta en el legislativo. Eso es el acople, que funciona en el otro lado sin ese nombre, sino como colectoras, digamos. En otro lado Sí. también hay. Lo que pasa es que en Tucumán hay claramente el artículo de la Constitución, dice: los partidos políticos, alianzas o frentes electorales pueden celebrar acuerdos tendientes a compartir una única fórmula. Con lo cual, si pueden, También no, sí, hay una decisión, digamos, hay no una, lo harían. hay una posibilidad de reglamentar el número de acoples o todo por ley. Para eso no hace falta cambiar la Constitución. Eso o es un error muy grande o es una mentirita. A mí me parece que es más bien una mentirita. Así ¿Para como, qué? Y bueno, para poder instaurar un sistema que le permita al peronismo seguir teniendo el poder político en Tucumán. Llámese, como han dicho ahora, una suerte de Bundestag alemán que va a combinar una parte de legisladores electos por voto proporcional y otros por departamento. Antes, en la Constitución de 1907, usted me preguntaba cuánto tuvimos, Tucumán tenía dos cámaras. La Cámara de Diputados era una Cámara de representación proporcional y la Cámara de Senadores sí obedecía a una representación departamental. Bueno, en Tucumán se abandonó ese modelo y ahora dicen que los tendríamos los dos mezclados en una única Cámara. Bueno, damos a originalidades, vuelvo a decir.
si hay una intención desde el poder de modificar la Constitución, nunca va a ser para ponerse límite, es una modificación para agregarse ventajas electorales. Mire, le han mentido a Carlito Sánchez, porque antes de la elección han ido todos y le han dicho al obispo que iban a modificar las leyes electorales. Bueno, las leyes electorales se pueden modificar sin reformar la Constitución. Pasando por la legislatura. Por supuesto, pero además, y por hipótesis, ¿y usted se imagina que nosotros vamos a elegir convencionales constituyentes con acople? Porque si los acoples no se pueden limitar por ley, entonces quiere decir que vamos a ir a elegir los convencionales constituyentes que van a reformar la Constitución de Tucumán con el sistema de acople. De ahí nada bueno va a salir. Entonces, ¿peor el remedio que la enfermedad, en este caso? Yo creo que es necesario modificar, creo que es un texto que le hace falta muchísimas cosas. Por decir, la Constitución de Tucumán prevé expresamente la prohibición del derecho de réplica, que es un derecho que está consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica, reconocido por la Corte, con un estándar. ¿Cómo una Constitución provincial va a prohibir un derecho que es nacional y en este caso internacional, ¿no? Interamericano? Bueno, son barbaridades. Presentaciones de declaraciones juradas de los funcionarios. Bueno, hay muchísimas cosas para hacer, pero esas cosas solamente se van a hacer si vienen precedidas de un proceso amplio de discusión, de debate, y donde participen otras organizaciones que hoy no participan del decisorio nacional, digamos provincial, o del directorio político, no están. Lo último que quiero preguntar tiene que ver con el vicegobernador y la Constitución. ¿Allí hay cosas para revisar? Bueno, mire, ¿qué poderes tiene el vicegobernador? Hoy el vicegobernador controla el único órgano de control político que tiene el gobernador, que es la legislatura unicameral, y por todas las atribuciones que además se le han ido dando vía el reglamento, es el que gobierna el poder, conforme a la naturaleza de las cosas. Le fija el sueldo o dieta a los legisladores, cuántos empleados tienen, cuándo hay sesión, qué sesionan, todo lo define el vicegobernador, que es compañero de fórmula del gobernador. Obviamente que si los dos grandes poderes políticos de Tucumán son parte de un mismo engranaje, el Poder Judicial sigue esa conformación modélica, digamos, es decir, se va conformando un tercer poder que es tendiente a controlarlo a ambos, que cada vez es más afín al sector de gobierno local. Rodolfo, no va a ser la primera vez que te tengamos acá seguramente, porque bueno, esto recién está empezando, ahora le han bajado el volumen, pero hay que saber con qué objetivo, ¿no? Porque de pronto dicen que por ahora no, pero mañana sí, y eso es lo que más preocupa. Lo cierto, José, es que decir que hay que reformar la Constitución para reformar el sistema de acople no es cierto. La legislatura podría tranquilamente disponer por una ley una limitación, que haya 1, 2, 3, 4, 5, no sé, acoples por cada fórmula, es decir, que se podría limitar seriamente esa dispersión que hay en la oferta electoral y que hoy en Tucumán provoca que un legislador se elige con 10.000 votos, lo cual es nada, y que además queda después de cada elección una gran dosis de gente que votó por gente que no salió electa, es decir, que provoca subrepresentación, es realmente escandaloso eso. Rodolfo Burgos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Tucumán. Muchas gracias. Gracias, José. Llegamos al final de La Picadita. Recuerden que pueden ver todas nuestras entrevistas en www.radiostucumán.com.ar. Además, en nuestro canal de YouTube están todas las notas subidas para que ustedes las puedan revivir. Recuerden también que estamos en las redes sociales como Radios Tucumán OK. Ahí esperamos sus mensajes, que por supuesto siempre nos encantan porque nos traen propuestas y además vienen con ellas muchos pedidos de entrevistas de personas que ustedes quieren que nosotros entrevistemos, porque son aquellas que terminan tomando decisiones sobre la vida diaria de nosotros los ciudadanos. Nos reencontramos el próximo martes. Antes, le agradecemos al Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, que siempre nos está abriendo las puertas de su casa para poder hacer nuestro programa. Nos reencontramos aquí a través del 8 el martes a la medianoche. Chau.